La Iglesia nos invita a reflexionar en este jueves de la primera semana de Cuaresma en el texto de Mateo 7, 7 al 12. Les leo el texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Si a alguno de ustedes le pide su hijo un pan, ¿le va a dar una piedra? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre del cielo dará cosas buenas a los que le piden? En resumen, traten a los demás como quieran que ellos los traten a ustedes. En esto consiste la ley y los profetas. En esta semana, los textos que nos propone meditar la Iglesia son los temas principales de Cuaresma: la oración, la ayuda al prójimo, el ayuno, la conversión. Hoy nos propone meditar en un nuevo tema, en la confianza absoluta que debemos tener en Dios. El texto de hoy forma parte del Sermón del Monte, en donde, como ya dijimos, Mateo reúne muchas de las principales enseñanzas de Jesús, de modo que este sermón introductorio se convierte en una especie de compendio de la nueva ley del reinado de Dios. Inmediatamente antes de la enseñanza de hoy, Jesús nos ha dado dos lecciones. La primera es que no debemos juzgar a los demás, sino más bien mirar a los demás con compasión, pues todos somos limitados y el juicio solo le corresponde a Dios. Y la segunda es que hay muchos que, desgraciadamente, no entienden las enseñanzas de Jesús y no entienden que debemos convertirnos y empezar a ver el mundo y la vida desde la lógica del reinado de Dios y actuar según sus valores. Lo que sucederá es que aquellos que no entienden nuestro cambio se enfrentarán a nosotros y buscarán hacernos daño. Bueno, pues hoy nos toca ver la tercera lección de esta sección del Sermón del Monte. Y el relato inicia con unas palabras de Jesús dirigidas a sus discípulos. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Lo primero que nos dice Jesús es que nuestro Abba, nuestro papito querido, siempre responderá a nuestras necesidades. Y así empieza: pidan y se les dará. Debemos tener presente que Jesús busca que nos demos cuenta que Dios es un papá para nosotros, que es nuestro Abba, y además que es un papá tierno, cariñoso y preocupado. Siempre está pendiente de cada uno de nosotros y va a actuar como un papá preocupado actúa con sus hijos. Y como todo papá que ama a sus hijos, Él solo desea nuestro bien y felicidad. Por eso el texto nos dice que Dios siempre nos dará lo que sea nuestro mayor bien, si se lo pedimos. Y dice: si alguno de ustedes le pide a su hijo un pan, ¿acaso le va a dar una piedra? Y si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente? Dios es bueno y nos dará siempre lo mejor, pero no nos dará todo lo que le pidamos. Solo nos dará aquello que nos haga bien, aquello que nos ayude a volvernos hacia Él y a vivir para siempre, aquello que nos lleve a ser felices. Pero si es un papá que nos ama, ¿por qué no nos dará todo lo que le pedimos? Porque Él es bueno y nos dará solo lo bueno. Como dice el texto de hoy, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre del cielo, que es el totalmente bueno, dará cosas buenas a los que le piden? Veamos, por ejemplo, ¿qué es lo que piden los hijos a sus papás? De todo. Cómprame esto, cómprame este otro, cómprame porque quiero tener lo que tiene mi amigo, etc. Pero los papás responsables no malcrían a sus hijos y no les dan todo lo que ellos les piden, porque los convierten en inútiles e irresponsables, incapaces de hacer frente a la vida por sus propios medios. Desgraciadamente hay papás que creen que amar a los hijos es complacerlos en todo y darles todo lo que les piden. Esto no es verdadero amor, es un amor indiscreto que en vez de ayudar, anula a los hijos. Los buenos papás le darán a sus hijos solo aquello que los ayude, aquello que los haga crecer y ser mejores, aquello que les permita ser felices. Y por tanto Dios, como buen papá, es lo que hará.
y nos dará solo lo bueno. Pero a veces no comprendemos por qué no responde a pedidos muy necesarios, como por ejemplo cuando le pedimos que se cure tal persona, o que no muera tal otra, o que pronto consiga trabajo. ¿Por qué no parece responder? Lo que Jesús nos enseña es que siempre debemos pedirle a nuestro Abba todo lo que necesitamos, pero sabiendo que nos dará solo aquello que nos haga bien. Un ejemplo de este modo de proceder del Padre es Jesús. En su agonía en el huerto, Jesús le pide a su papá que si es mejor evite que beba el cáliz de la cruz. Sin embargo, su papá no evita que beba ese trago amarguísimo. Y la consecuencia fue que Jesús terminó crucificado en la cruz. ¿Por qué Dios no respondió al pedido de Jesús? ¿Por qué a veces Dios no devuelve la salud o la vida a aquellos que queremos? ¿No dice Jesús pidan y se les dará? Como dijimos, Dios solo hará lo que sea nuestro mayor bien, y al hacerlo, no mira el corto plazo sino el largo plazo. Mira el final y ve, al final, qué es lo mejor para nosotros. En el caso de Jesús, el Padre sabe que si Jesús bebe el cáliz de la cruz, resucitará a la felicidad eterna y nos abrirá a todos el camino de la vida. Y esto es tan positivo que compensa con creces todo sufrimiento. Entonces, ¿cómo debemos pedirle? Como hizo Jesús en el huerto, en su agonía, y más o menos es así. Yo sé que me quieres infinitamente, sé que quieres lo mejor para mí y para los míos, y sé que tu voluntad es que volvamos a ti y que seamos plenamente felices. Por tanto te pido esto y esto otro, pero solo si es tu voluntad. Y si no me lo concedes, entiendo que hay un mayor bien que en estos momentos no puedo ver ni entender. Pero confío en ti completamente, y que suceda como tú creas conveniente, pues sé que lo que tú decidas es lo mejor para mí y para los que quiero. Como dijimos al inicio, la enseñanza principal del día de hoy es confiar en Dios, en nuestro Abba que nos quiere. Darle a Él las riendas de mi vida y que Él vea lo que es mejor. Pues cuando yo lo pongo todo en sus manos, Él hará de la mejor manera posible. Esto no significa que deba quedarme con los brazos cruzados. Al contrario, debo esforzarme y poner todos los medios a mi alcance para que se logre lo que le estoy pidiendo. Pero debo hacerlo con la total convicción de saber que si no sucede lo que le pido, es porque no es lo mejor para mí ni para los míos. San Ignacio tenía un dicho que nos puede ayudar y que dice más o menos así: háganlo todo como si todo dependiese de ustedes, es decir, pongan todo el esfuerzo y todos los medios posibles, pero sabiendo que el resultado final depende solamente de Dios. Porque Él es el Señor de la vida y de la historia, y Él la guía toda hacia Él. El texto de hoy también nos dice: busquen y encontrarán. Estas palabras de Jesús nos recuerdan al profeta Isaías 55:6, que dijo: busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras está cercano. Pues a nosotros nos toca buscar a Dios constantemente en todas las cosas y los acontecimientos, que si lo buscamos, Él se dejará encontrar. Y el texto dice también: llamen y se les abrirá. Es decir, todo este texto nos enseña que Dios responderá siempre que nos dirijamos a Él, pidiendo, buscando y tocando, pero responderá en la medida en que sea nuestro mayor bien. Porque a diferencia de nosotros, Él es bueno. Él es el único bueno, el totalmente bueno. Pero hay que tomar en cuenta que la iniciativa la ha puesto Dios en nuestras manos. Somos nosotros quienes debemos pedir, buscar y tocar, y Él responderá. Como dice el texto: quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. El texto de hoy concluye diciendo: en resumen, traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes, pues en esto consiste la ley y los profetas. Este verso parece aquí un poco fuera de lugar, y la razón es que es la conclusión de toda una parte del Sermón del Monte.
en donde Jesús nos ha ofrecido diversas enseñanzas acerca de nuestra relación con los demás. Compórtense como hermanos, no engañen a sus parejas, hablen sinceramente, no se venguen, amen a sus enemigos, den limosna, no juzguen. Es decir, traten a los demás como quieran que los demás los traten a ustedes. Esta enseñanza está en el Antiguo Testamento y está metida en la mente y en el corazón de los judíos. Por ejemplo, Tobías 4:15 dice: no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Pero a diferencia del Antiguo Testamento, en su nueva ley del reino, Jesús propone esta enseñanza positivamente. Y en vez de enseñar, no hagas a otro lo que no quieres que el otro te haga a ti, nos enseña, haz al otro lo que quieras que te hagan a ti. Porque lo que debe mover todo nuestro comportamiento y todo nuestro actuar es el amor. Y en esto tenemos que tener siempre la iniciativa. Pidámosle al Señor que nos demos cuenta de que el amor que nos tiene es inmedible, insondable, infinito, a fin de que podamos confiar a ciegas y completamente en Él y entregarnos plenamente a su servicio. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.